Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que este tercer seminario de experiencias prácticas esté siendo muy provechoso para todos vosotros. Me gustaría agradecer a Teresa Fernández la aceptación de mi ponencia dentro de este marco y quería compartir con vosotros algunos de los aportes que desde la neurociencia pueden ayudar a mejorar el diseño metodológico de las clases para que tengamos un aprendizaje más significativo en el aula de L, sobre todo de las destrezas lingüísticas. Así que allá vamos. Este es el índice que seguiré para mi presentación. Espero que no me lleve más de 10-15 minutos. Voy a ir rápido para así no resultar demasiado aburrida. Y son 5 puntos, pero sobre todo nos centraremos en los 3 primeros, en qué es la neurociencia educativa o neuroeducación. Después desterraremos algunos mitos que no ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje y explicaremos por qué es necesaria una neurociencia educativa. Y en tercer lugar nos vamos a centrar en 4 funciones ejecutivas que son de vital importancia para el aprendizaje, que son las emociones, la flexibilidad cognitiva, la gestión de la memoria y la atención. Después haremos unas breves conclusiones y finalizaremos con una propuesta bibliográfica para que el que quiera seguir aprendiendo más sobre ello pueda. Pues bien, vamos a definir ya qué es la neurociencia educativa, neuroeducación. Aquí me gustaría matizar que a veces se equipara la neurociencia educativa, la neuroeducación a la neurodidáctica, a la neuropedagogía, y hay ciertas sutilezas que distinguen un concepto de otro. Pero en nuestro caso vamos a considerar la neurociencia educativa y la neuroeducación lo mismo. Bueno, pues ¿qué es la neuroeducación? La neuroeducación es esa área de confluencia entre la pedagogía, la psicología y la neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva es el resultado de la fusión entre ciencias biomédicas como la bioquímica, la biología molecular y celular, la genética y la psicología. Entonces, la confluencia de esas 3 disciplinas, de esa confluencia surge la neuroeducación. En inglés se traduce por Mind, Brain and Education. ¿Por qué queremos una neurociencia educativa? ¿Por qué debemos nutrirnos de los aportes de este tipo de neurociencia educativa? Pues bien, porque queremos una educación de calidad, como marca el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 aboga por una educación primaria, secundaria y universitaria gratuitas, equitativas y de calidad. Pero para que sea de calidad, la enseñanza, la educación, tiene que producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Y esta última parte es la que más nos interesa, porque el aprendizaje debe ser algo significativo, no algo efímero. Y ahora la pregunta es obligada, ¿cómo se consigue una educación de calidad? Que es lo que todos queremos. Pues bien, en primer lugar, debemos adentrarnos en el cerebro de nuestros alumnos, porque esa es la herramienta con la que nosotros trabajamos a diario. Igual que un carnicero debe aprender a manejar un cuchillo y cómo debe colocar sus manos para no cortarse y optimizar su trabajo, o un ingeniero debe aprender a manejar un programa de ordenador, nosotros debemos aprender a cómo funciona el cerebro de nuestros alumnos, que es, como digo, la herramienta con la que trabajamos en el aula en el día a día. Desde la neurociencia se están llevando a cabo y se han llevado ya a cabo muchos experimentos sobre cómo funciona el cerebro de los alumnos durante el aprendizaje. Por ejemplo, ahí en pantalla tienen alumnos de un colegio de Finlandia donde se les está evaluando a través de técnicas de neuroimagen con electroencefalografía cómo funciona su cerebro pues durante una clase, un día normal. Este tipo de experimentos nos ayudan a saber optimizar nuestros recursos, nuestras herramientas y nuestros diseños metodológicos para que el aprendizaje sea más duradero, más eficiente y más significativo. De esta manera, si yo sé cómo funciona el cerebro de mis alumnos, puedo diseñar unas actividades u otras en función de los resultados que obtenga. Por ejemplo, puedo gamificar, puedo diseñar trabajo cooperativo en función de las horas que tenga clase. Puedo diseñar trabajo por proyectos, puedo dedicar ciertas horas a investigar. Es decir, yo ya una vez que sé cómo funciona el cerebro de mis alumnos, puedo diseñar
la metodología que voy a seguir en las aulas. En este punto me gustaría informar de que es importante centrarse en la ciencia, en las investigaciones científicas y experimentales y desterrar todo aquello que no sea ni científico ni experimental. Por ejemplo, algunos neuromitos. El más extendido quizá entre la enseñanza de lenguas es el de los estilos de aprendizaje, el visual, auditivo y cinestésico, ¿no? Esto desde una investigación de 2006, que la pondré en la bibliografía, queda claro que mezclar los tres estilos de aprendizaje es mucho más importante para el aprendizaje que aislarlos. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja en red. El cerebro no trabaja por compartimentos. Ahora pongo a trabajar este módulo, este lóbulo, ahora este otro. No, el cerebro trabaja en red. Entonces, no es cierto que si trabajamos solo el estilo visual, porque mis alumnos son visuales, van a aprender más. Esto ya queda desterrado y no se tiene más en consideración en el aprendizaje. Se considera un neuromito, pero hay más. El neuromito de que usamos el 10% de nuestro cerebro, esto también es falso. Que algunas personas trabajan más con el hemisferio derecho y otras con el izquierdo, esto también es falso, porque el cerebro trabaja en red, o sea, yo no puedo controlar qué partes de mi cerebro pongo a trabajar y cuáles no, o sea, esto no es así. O que el aprendizaje de un idioma extranjero perturba el aprendizaje del propio. Bueno, estos son neuromitos que debemos ir desterrando. Llegamos así al punto 3, que es los ámbitos de aplicación de la neuroeducación en el aula de L, y nos centramos ya en lo que nos interesa, que es la enseñanza del español como lengua extranjera. Bien, aquí vamos a presentar cómo afecta los aportes de la neuroeducación a esas 4 actividades y estrategias comunicativas de la lengua, que es el nuevo nombre que desde 2021, desde la publicación del volumen complementario del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, es el nombre que se le da a lo que antes eran las destrezas lingüísticas. Ha quedado ya desterrado ese nombre de destrezas lingüísticas porque ya no se ajusta también a las habilidades que usamos en el día a día en nuestra comunicación. Ahora ya se ha sustituido por estas 4 que ven en pantalla: la comprensión, la expresión, la interacción y la mediación. Entonces vamos a ver cómo se aplican a algunas de estas actividades del día a día en el aula las 4 funciones ejecutivas, esas variables neuroeducativas. Empezamos por una de las variables que a mí me parecen más importantes, que es la gestión de las emociones. En el aula de español para extranjeros es posible que tengamos alumnos con unos niveles de ansiedad muy altos. ¿Por qué? Porque les da vergüenza hablar en español, porque están lejos de su país y no querían estar ahí y sus padres les han enviado, porque han tenido un choque cultural muy fuerte y están bajo una gran presión emocional. Entonces, si esta es la situación, la amígdala, que es una estructura que tenemos ahí de color rojo, pequeñita, con forma esférica, en realidad tenemos 2, una en cada hemisferio, pero se suele hablar en singular de la amígdala. Si la amígdala, bueno, el sistema límbico en general, que es el encargado de gestionar las emociones, si el sistema límbico o la amígdala están demasiado activados, no va a permitir que la información fluya y vaya hacia el hipocampo, que es donde se almacena la memoria y el aprendizaje en definitiva, y no va a haber esa conexión entre un órgano y otro, porque va a estar demasiado activada, lanzando cortisol, lanzando alerta al resto de su cuerpo de que hay una situación más importante que la de la gramática y la enseñanza del subjuntivo. Entonces ese aprendizaje no se va a producir, por lo que el profesor de español debe entender o intentar comprender o empatizar con sus alumnos, preguntarles cómo se sienten, preocuparse por su estado emocional, para poder crear un buen clima de aula, ¿vale? Un clima agradable en el que el alumno se sienta seguro, en el que no se castigue el error, y de esta manera poder establecer conexiones neuronales entre esas áreas que son tan importantes. Sobre todo estamos hablando de la memoria. Por lo que en cuanto a gestión emocional, insisto, esto es importantísimo, que en el aula se cree ese clima agradable y sobre todo ayudar a los estudiantes a expresar esas emociones. En segundo lugar tenemos la flexibilidad cognitiva. Esta es una de las funciones ejecutivas
más importantes que hay también, porque si no somos flexibles ante el aprendizaje, ante un problema, un obstáculo que me pueda surgir, porque no entiendo el subjuntivo, porque no hay manera con ello, porque me resulta muy difícil, porque yo no voy a ser capaz nunca de aprender esto. Si no somos flexibles en este nivel, el aprendizaje va a ser más complicado. Bueno, las funciones ejecutivas creo que no lo he explicado, pero son como funciones de orden superior que tienen que ver con la planificación, la organización, pues la gestión de las emociones, esta flexibilidad cognitiva, la atención, la memoria. Son una serie de funciones que están en la corteza prefrontal, más o menos aquí adelante. Es la parte más evolucionada que tenemos y la última en evolucionar. Entonces, ¿para qué es importante tener alumnos flexibles a nivel cognitivo en las aulas? Pues para evitar los estereotipos, por ejemplo. Cuando un estudiante llega a España y, como decía antes, está en esa fase de frustración del choque cultural, es muy probable que tienda a las generalizaciones para explicarse aquello que su cerebro no entiende. ¿Por qué me hablan así los españoles? ¿Por qué no me entienden? Es que los españoles son así, es que los españoles son unos antipáticos, es que los españoles son, es decir, a nuestro cerebro le gusta generalizar aquello que no entiende. Es decir, no es que le guste generalizar, es que quiere buscar una explicación rápida ante un problema y la explicación más rápida es la generalización, porque claro, lo opuesto de una generalización es una explicación, es tratar de buscar en tu memoria, bucear en tus recuerdos, bucear dentro de tu cerebro para dar una explicación más lógica a un comportamiento que no esperas. Y eso le cuesta más. Entonces, ¿podemos trabajar la flexibilidad cognitiva en el aula? Claro que sí, porque no queremos alumnos rígidos que tiendan hacia el comportamiento más rápido ante un problema. Estos alumnos poco flexibles cognitivamente los tenemos todos y nosotros también hemos sido así. Por ejemplo, esto se nota mucho en el espacio que ocupan en las aulas cuando llegan por primera vez, se sientan en un espacio, en un asiento y siempre se van a tender a situar en ese asiento. ¿Por qué? Pues porque es una reacción primaria de supervivencia, es decir, yo me he sentado en ese asiento, no me ha ocurrido nada, me voy a volver a sentar al día siguiente, porque he salido vivo, ¿no?, de esta situación, no me han matado, no me ha ocurrido nada raro, no ha sido algo terrible, entonces voy a repetir esa situación. ¿Por qué también? Porque nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo le tiene una aversión al cambio. No le gusta cambiar, le gusta lo que funciona y lo que se siente seguro, ¿no? Entonces, tenemos lo que yo llamo el síndrome del mismo sitio, el SMS. Los alumnos se sientan siempre en el mismo sitio. Podemos invitarles a que se sienten en lugares diferentes. ¿Por qué también? Porque van a conocer a alumnos diferentes, van a ampliar su círculo social, quizá gente con la que tienen más afinidades. Y esto lo debemos promover los profesores también en el aula. Esa flexibilidad cognitiva, pues con algo tan sencillo como obligarles a cambiar de asiento o hacer una de las normas de la clase es que cada día se tienen que sentar con alguien diferente o algo así. Pero debemos fomentar esa flexibilidad cognitiva, ¿no? Otra función ejecutiva muy importante es la gestión de la atención. Y claro, estamos hablando en un mundo en el que competimos contra algo muy poderoso por su atención, como son los móviles, ¿no? Competimos contra Netflix, contra Shein, contra Amazon, contra Facebook, contra Instagram. El profesor DL compite contra elementos terriblemente potentes que pelean por captar la atención de los alumnos. Pero nosotros debemos aprovechar lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro para optimizar el tiempo y la gestión de la atención en las aulas. En este sentido, es importante conocer el efecto de primacía y recencia. Esto quiere decir, este principio se refiere a que los primeros minutos de la clase y los últimos son aquellos en los que se produce mayor atención por parte del alumnado hacia el profesor. Luego hay un momento valle en que la atención es menor y que podemos aprovechar para hacer trabajo colaborativo. Es decir, si yo tengo que explicar el subjuntivo,
¿no? Pues voy a aprovechar los primeros minutos de la clase para explicarlo, porque es cuando el cerebro está más atento. Voy a seguir con prácticas entre iguales, por ejemplo, o hacer actividades en las que tengan que estar colaborando. Y al final de la clase voy a hacer una especie de resumen o ejercicios de metacognición para recuperar esa información que yo les he estado dando. Lo que no convendría, por ejemplo, y esto es algo que pues hacemos o hemos hecho o es habitual, es empezar las clases con ejercicios de corrección de tareas, porque esto es algo muy mecánico. Entonces, de alguna manera podemos dejar eso para el centro de la clase, el periodo que va entre el principio y el final, y empezarla pues explicando esos conceptos que son un poco más complejos. Y también una cosa que le gusta mucho al cerebro es la sorpresa. La sorpresa, generar expectativas en los estudiantes, cambiar, ¿no? Las rutinas no le gustan al cerebro cuando aprende. Cuando aprende, si ya sabemos que vamos a empezar la clase corrigiendo los deberes del día anterior, después va a haber una explicación teórica, después va a haber las actividades y cuando el cerebro ya sabe lo que va a ver y no hay nada nuevo que le motive, pues el nivel de activación cerebral también es menor y el aprendizaje pues también disminuye. Entonces, generar sorpresas, expectativa entre los estudiantes también va a ayudar a su aprendizaje. Bueno, y ya llegamos a la última variable que considero muy importante para aplicar la neuroeducación al aula DELE, que es la memoria de trabajo. En este sentido, me gustaría señalar que conviene evitar la sobrecarga cognitiva, es decir, la memoria de trabajo trabaja con muy poquitos elementos a la vez. Algunos investigadores dicen que entre 2 y 4, otros dicen que máximo 7 elementos nuevos a la vez. Es decir, más no es mejor. Todo lo contrario, menos es más. Entonces, no conviene saturar a nuestros estudiantes con demasiadas explicaciones nuevas, ya sean gramaticales, ya sea demasiados conceptos nuevos. Por supuesto, las listas de vocabulario, bueno, no conviene tampoco abusar de ellas porque estamos sobrecargando cognitivamente el cerebro con demasiado vocabulario. Y si se utilizan listas de vocabulario que sean relevantes para ellos, ¿no? Que de alguna manera las hayan elegido ellos. Para esto hay algunas dinámicas de grupo que pueden funcionar muy bien y se pueden crear listas de vocabulario, pero con vocabulario que de verdad a ellos les importe y les sirva y lo puedan poner en funcionamiento, porque a veces las listas de vocabulario que aparecen en libros, pues en fin, no tienen tanta relevancia para ellos y desde luego no los van a aprender. Pero bueno, conviene evitar la sobrecarga cognitiva con demasiados elementos nuevos a la vez. ¿Por qué? Pues por eso, porque tenemos una memoria de trabajo muy, muy limitada y para que se establezcan circuitos cerebrales sólidos y consolidados, debe haber repetición. Repetición. Entonces, no conviene repetir pues, esas estructuras nuevas, sino al día siguiente, sino a la semana siguiente, y cada poco estar repitiendo de alguna manera algunas estructuras para que no se olviden, porque si no la memoria de trabajo, si no se consolida y se pasa a la memoria a largo plazo esa información y no se consolida ahí en la memoria a largo plazo, en la memoria de trabajo al final va a desaparecer, porque ya digo que tiene una capacidad de trabajo muy limitada, muy temporal y debemos repetir, ¿vale?, esos conceptos que estamos trabajando para que se consoliden. Y por último, ¿cómo podemos potenciar la memoria de trabajo? Bueno, pues ahí en pantalla pueden ver algunos de los recursos que podemos utilizar para potenciar esta memoria de trabajo. No los voy a leer porque pueden parar la presentación y observarlos detenidamente, ya que me he extendido más de lo que pensaba. Y nada, pasamos ya a las conclusiones y con a la bibliografía. Bueno, pues las conclusiones van a ser muy rápidas. Simplemente me gustaría que se quedaran con que si conocemos mejor el funcionamiento del cerebro de nuestros alumnos y vemos cómo interactúan las emociones, la memoria de trabajo, la atención, la flexibilidad cognitiva, estas 4 funciones ejecutivas que hemos visto, y cómo esas funciones ejecutivas se pueden
exprimir para sacar el mayor jugo al aprendizaje, pues vamos a poder diseñar unas clases acordes al funcionamiento del cerebro de los alumnos y sacar el máximo partido para que los estudiantes estén, como en la foto, atentos en clase, quieran participar y se lleven un aprendizaje significativo, eficiente, pertinente o duradero, como lo quieran llamar, para el resto de su vida, ¿no? Y nosotros como profesores tenemos a nuestra disposición todo lo que la neurociencia educativa ha experimentado hasta ahora para conocerlo y ponerlo a nuestra disposición. Bueno, pues nada más, esto es todo. Me gustaría agradeceros la atención que me habéis prestado. Perdonad que al final se me ha ido un poquito el tiempo y cualquier duda me podéis contactar en mi correo que es rocio.bartolomé@uam.es. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os resulte de utilidad. Gracias.